Y voy a compartir pantalla. Bueno, aquí vamos a empezar a platicar lo que es el derecho ambiental. Y pues el derecho ambiental se refiere precisamente a las leyes que se han elaborado con el objeto de proteger y preservar el medio ambiente natural, pero también sobre todo la salud humana, porque ya se ha demostrado que nos afecta. Entonces, esa conservación de los recursos naturales, a veces no a todos les interesa, pero no nos damos cuenta que tienen servicios ecosistémicos, estos ambientes naturales, y que en realidad sí nos afectan, ¿no? Entonces se tiene que lograr ese equilibrio entre el área urbana, el área rural, entre el medio ambiente y lo construido, y todo es una gestión que se tiene que hacer para aprovechar precisamente los recursos naturales y que todo lo que hagamos sea sustentable. Entonces se trata de preservar el medio ambiente, procurar la ecología, conservar el patrimonio y saber administrar todos esos recursos con responsabilidad, sobre todo en materia de sustentabilidad. Entonces, existen leyes ambientales. Ahora voy a ponerla más grande. Sí se ve que cambia la vista de lectura. Sí. Ok. Pues ahorita que no lo ven. Entonces, existen varias leyes que se han elaborado para pues, poder tomar acción en cuanto a proteger el medio ambiente y lograr que ya los proyectos sean más sustentables. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar de la composición en arquitectura del paisaje, pues, que evidentemente tiene que ser pues, más sustentable y sostenible. Entonces, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente es un instrumento político para proteger precisamente esta ecología. La Ley de Aguas Nacionales, porque nos afecta en la disponibilidad del agua. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. La Ley de Vida Silvestre, hay que proteger la biodiversidad. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable. La Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos. La Ley de Biodiversidad de Organismos Genéticamente Modificados. Hoy día se hace necesaria esta ley debido a lo que son los transgénicos. La Ley de Productos Orgánicos, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, la Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos. Y si te fijas, pues se han elaborado estas leyes precisamente por la disposición de los recursos, de la pesca, todo lo que necesitamos cubrir, necesitamos cubrir nuestras necesidades de alimento, como la pesca, la agricultura, la acuacultura, también entra lo que son los energéticos y todo lo que es el desarrollo forestal. Entonces, la ley de asentamientos humanos también es otra política que se tiene que implementar para ordenar el territorio y el desarrollo urbano, sobre todo cuando se establece un nuevo asentamiento urbano. Se trata de conservar las zonas que tienen valores históricos y culturales y proteger y mantener el equilibrio ecológico. Y te digo, las zonas que tienen servicios ambientales. Y la acción, entonces, mejorar las acciones para reordenar el territorio, renovar, consolidar y dotar de infraestructura a las ciudades, los equipamientos urbanos, los servicios, los centros de población, pero pues de una manera más eficiente realmente y sustentable. Existen entonces programas nacionales, programas políticos. Muchas veces decimos, no me gusta la política, pero ¿qué crees? Que la política, pues, al menos en teoría, es la administración de los recursos de todos. Entonces sí nos interesa. Entonces, el Programa Nacional del Medio Ambiente y Recursos Naturales es un programa. Y existen entonces leyes. En 1971 se hace la Ley para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental.
Desde los años 70 hay una preocupación por el medio ambiente. En 1982, la Ley Federal de Protección del Ambiente, y en 1988, la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. Todo esto, pues, son esfuerzos para mejorar las prácticas que se utilizan en lo que es los núcleos urbanos. En desarrollo de Secretaría de Desarrollo Urbano se crea una secretaría, la CDUE, y Ecología por conducto del Instituto Nacional de Ecología. Se crea una institución entonces y una secretaría para atender estos temas. En 1955 a 2000 está el programa de medio ambiente y la mayoría de las normas son expedidas para el sector industrial, muchas veces para la industria alimentaria, pero hoy día se ha descubierto que también la construcción pues también tiene una gran demanda de energéticos. En 2001-2006 el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales se crea. Entonces existe la Semarnat, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para poder regular estos aspectos. Entonces es un programa que contiene un diagnóstico de la situación ambiental del país. Existe una propuesta de cambio en la política y la gestión ambiental. Incorpora los programas operativos y los órganos desconcentrados de la Semarnat. Ahora es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y ahí entra lo que es la Comisión del Agua, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales, que también hay que proteger el medio ambiente. Entonces, de 2001 al 2006 existe este Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y pues los pilares son estos. El manejo de los recursos naturales se atienda desde un enfoque integral, considerando las cuencas del agua y sus interrelaciones con el suelo, con el aire, los recursos forestales y con la biodiversidad. Entonces, el agua no solo es el agua que corre, sino tiene una conexión con la biodiversidad, con los recursos, con el suelo, con el aire, con las casas, ¿no? La disponibilidad del agua potable. Otro de los compromisos de los sectores del gobierno federal es un compromiso para el desarrollo sustentable que comparte con otras dependencias del gobierno federal, o sea, a nivel país, que son responsables de promover ese desarrollo sustentable en todos los programas y todas las actividades. Y también otro pilar que es esta nueva gestión, pues que incluye a nivel federal, en todos los estados, una normatividad más eficiente y que tenga incentivos para que se lleve a la práctica, para prevenir y controlar lo que es la degradación de los ecosistemas. Entonces hay que valorar los recursos naturales, hay que tener mayor apego a estas leyes que muchas veces no se les da la importancia que necesitan. Combatir la impunidad porque pues algunas leyes son violadas por esta impunidad. La participación social es importante, entonces si conocemos nuestras leyes y las hacemos cumplir, y también la rendición de cuentas de los gobernadores a la población es importante. Entonces, las tareas de la Semarnat son de carácter normativo y fomentar en la gestión los objetivos para la conservación de esta biodiversidad, la protección del medio ambiente y los recursos naturales, y promover lo que es el desarrollo sustentable. Y en 1996 se publica un decreto por el cual se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley para hacer compatibles las atribuciones federales, estatales y municipales. Es algo que atender en varios niveles de gobierno, en varias jerarquías. Entonces existen 4 reglamentos en materia de impacto ambiental, en materia de recursos peligrosos, los residuos peligrosos, la evaluación del impacto ambiental, que muchas veces cuando se va a intervenir
se pide un estudio de impacto ambiental, es una evaluación. La prevención y control de la contaminación atmosférica también, ese es otro sentido. Entonces, existen políticas de intervención como la Ley Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente, que, bueno, con excepción del agua, su función es la inspección y fiscalización del cumplimiento de esta ley, que recae en la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, la PROFEPA. En el caso de leyes ecológicas estatales, está a cargo de las procuradurías estatales, en el caso del Estado. Y los problemas ambientales del sector agropecuario ocupan hoy día todavía un lugar marginal en el cuerpo de esta ley. Y en México contamos con un conjunto de políticas ambientales como la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente, la Ley General de Cambio Climático, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Entonces, si te fijas, pues son las preocupaciones de lo que es el medio ambiente. También contamos con instituciones, entonces, como lo que es la Semarnat, lo que es el INE, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la PROFEPA, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y la Comisión Nacional de Agua, la CONAGUA. Entonces, si tenemos algún problema a este respecto, tendremos que revisar estas leyes, ¿no? Y también al intervenir un espacio natural. El cambio climático nos obliga a atender en este sentido todos estos problemas, porque en la primera década del siglo XXI se pueden observar entonces estas políticas ambientales en México que están vinculadas con los compromisos internacionales que están relacionadas con el cambio climático. En 2004, México presenta ante la Convención del Marco de las Naciones Unidas, se presenta en este marco para el cambio climático. Y se publica en el Diario Oficial de la Federación en 2005, en el 25 de abril, un acuerdo en donde se crean con carácter permanente ante la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Todos los países están ya obligados a actuar en cuestión del cambio climático. Son convenios internacionales, o sea, para todos los países. México firmó a nivel internacional lo que es la Convención Internacional para la Regulación de Captura de Ballenas en 1946. Sabemos que tenemos ballenas en la parte norte del país, también en la parte sur. Las ballenas pues viajan por todo el océano y vienen en la época de invierno, vienen a México. La Convención Internacional para la Prevención de Contaminación del Mar, entonces, por petróleo, desde 1954. También lo que es el uso de la energía atómica es otra preocupación. Y los efectos de la radiación, y en 1955 se hizo un tratado de prohibición de ensayos en México. La Convención sobre Pesca y Conservación de Recursos Pesqueros de Alta Mar también hizo otro acuerdo, y el Tratado de Antártica en 1959. La Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, todos nuestros manglares tienen que estar protegidos. La protección del patrimonio mundial, cultural y natural en 1972. La Convención Internacional sobre el Comercio de Especies en Extinción. Es una preocupación por cuidar la biodiversidad. Está desde 1973. Y son cerca de 70 convenios internacionales multilaterales que México ha firmado en materia ambiental. Entonces, México, pues, está preocupado por estos aspectos. Y entonces, en lo que es la composición arquitectónica y en la composición de la arquitectura del paisaje, pues tenemos que incluir todos estos aspectos, porque
puede existir un espacio construido, pero este espacio construido se vincula con elementos naturales, elementos artificiales, complementarios del medio ambiente, con un índice de habitabilidad debido a la temperatura y el paisaje, que ya vimos que influye en la psicología del ser humano, en el estrés específicamente, en la salud, y pues es una integración de un programa. Hoy día los espacios abiertos cobran importancia debido a la situación sanitaria, ¿no?, que estamos viviendo. Entonces, los criterios generales para la elección de una composición adecuada, pues va más allá de la estética. Muchas veces se cree que la estética en la arquitectura pues, es lo más importante, pero no, todo tiene una razón de ser. Entonces, proyectar y construir edificios consiste precisamente en llevar a cabo una serie de decisiones en un proyecto después de una evaluación para tomar una decisión junto con el cliente, las necesidades del cliente, y pues después se dibuja, ¿no? Entonces, es una gestión también de los residuos, que tiene que ver entonces con el funcionamiento de un espacio, ya sea un espacio exterior o construido. La gestión de los residuos cobra mayor importancia hoy día. Y la sostenibilidad entonces se funda en la promesa de la durabilidad. Es sostenible si tiene esa durabilidad. Crear edificios con una larga vida útil, con formas renovables de energía y comunidades más estables. Para que sean estables estas comunidades, pues tienen que funcionar. Se han hecho muchos esfuerzos, por ejemplo, con las ciclopistas. Sin embargo, pues muchas veces, ¿no? Se necesita una supercondición cuando tenemos que subir una cuesta, ¿no? Entonces esas ciclopistas pues, no duran mucho tiempo, si no son funcionales. Ya en la aplicación, pues no son sostenibles, ¿no? Esas ciclopistas, si tenemos que subir una cuesta y solo algunos cuantos atletas logran llegar a su destino enteritos, ¿no? En la bicicleta, ¿no? Y muchas veces, bueno, si vas a trabajar, no puedes estar escurriendo de sudor dentro de una oficina, pues también incluiría pues, regaderas, ¿no? Y cuando llegues te haces y puedas ya entrar a una oficina, a un espacio cerrado, ¿no? Entonces sí es complicado. Entonces, la arquitectura ecológica es una forma de convertir en realidad estas promesas de sostenibilidad. Entonces, para reducir también el consumo energético, que es otra preocupación, el cambio climático, y lo que es reducir las emisiones al ambiente de gases de efecto invernadero, que son más generadas por el uso que por la construcción en sí de un edificio. El mantenimiento del edificio pues es el que genera mayor demanda de consumo energético a lo largo de su vida útil y es preciso entonces proyectarlo adecuadamente, teniendo en cuenta su localización, y aquí es en donde entra pues el medio ambiente, poder generar estrategias de calefacción, de climatización, de ventilación, de iluminación más eficientes que demanden una menor cantidad de energéticos. Pues aquí en la imagen podemos ver pues, los tipos de luminarias, las alturas, las características que pueden tener para que sean más eficientes, porque también existe una contaminación lumínica para las áreas donde no está la ciudad. O sea, en la ciudad necesitamos la luz, pero en las lejanías, en el bosque circundante, pues también, por ejemplo, en el caso de las luciérnagas, las confunde, por ejemplo. Algunos animales son alterados sus ciclos de comportamiento debido a la contaminación lumínica.
también, que esa es otra cuestión. Y existen entonces objetivos que justifican la planificación y el proyecto. Uno de ellos pues es mitigar el calentamiento global mediante el ahorro energético, reducir efectivamente las emisiones de gases de efecto invernadero, que sea menor la huella de carbono, también lo que son los procesos biológicos, atender esos procesos biológicos, comprender la naturaleza, la biología, implementar acciones como la reforestación y la restauración de los humedales. Otra pues sería minimizar el impacto medioambiental, el impacto que estamos creando en el medio ambiente, resultante de la extracción de carbón, la extracción de los energéticos. Existen también derrames accidentales de petróleo, entonces reducir también esos problemas. Como la remoción de los suelos, también existen por la actividad de la minería, el carbón, la extracción del carbón, la contaminación asociada a la fractura hidráulica por la extracción del gas natural, que es otro problema también. Entonces hay que reducir también la contaminación del aire, del agua, del suelo. Entonces hay que procurar reducir esa demanda de energéticos. Y pues hay acciones que podemos implementar en el medio ambiente. Podemos reducir lo que es la demanda energética por climatización cuando tenemos una barrera de vientos creada por elementos vegetales, por árboles, por los cuales hacemos pasar el viento o el viento rodea la fronda de un árbol. Tenemos una barrera, pues, de vegetación o bien de elementos construidos. Podemos reducir la pérdida de calor por conducción. Esa sería una estrategia. Otro objetivo sería proteger las fuentes de agua potable, que no sean contaminadas estas fuentes de agua potable. Protegerlas y reducir la contaminación lumínica. Te comentaba que puede perturbar los ecosistemas nocturnos, las luciérnagas, los búhos, en fin, todo el funcionamiento del ecosistema, que también es necesario para nuestro bienestar, nuestra salud. Proteger los hábitats naturales y la diversidad biológica, en especial esas especies amenazadas que están en peligro de extinción. Entonces hay que saber hacer las cosas bien en conexión con todo el contexto, con todo el medio ambiente. Muchas veces para nuestra comprensión separamos los temas de estudio, sin embargo, todo está vinculado y pues es un trabajo multidisciplinario. Entonces hay que evitar también la conversión innecesaria e irreversible de los suelos agrícolas a usos no agrícolas. Entonces los espacios abiertos cobran gran importancia. Hay que proteger la cobertura del suelo y reducir el impacto de las inundaciones. Muchas veces no sabemos utilizar el espacio, no comprendemos el contexto y provocamos inundaciones. Los españoles llegaron y hicieron las ciudades como estaban acostumbrados a hacerlas en Europa, pero resulta que aquí en México llueve mucho más y son en ciudades que se inundan. Entonces hay que reducir el uso también de los vertederos de basura, porque tapan las coladeras muchas veces, ¿no? Hay que reducir el riesgo de la contaminación nuclear, entonces pues también tenemos una planta de Laguna Verde que pues es más eficiente en cuanto a la producción de energía eléctrica, pero pues no por ello hay que demandar mayor cantidad de energía eléctrica, hay que seguir cuidando la luz para demandar menor cantidad de implementación de este tipo de energía.
Entonces hay que buscar proteger entonces este medio ambiente. Los suelos son permeables y muchas veces de forma natural se protegen, pero si intervenimos, los seres humanos muchas veces devastamos y erosionamos el suelo y quitamos esa capa de protección. El suelo, pues, depende del material, tiene una capa impermeable. También, entonces, los elementos naturales, pues, se tienen que proteger. Hay que proteger todas esas zonas verdes. Hay que expresar entonces esa conexión que tenemos como seres humanos hacia la tierra, hacia la naturaleza. Hay que recuperar esta filosofía perdida que está en nuestras raíces prehispánicas desde nuestros ancestros en América. Las normas, los estándares, las guías en arquitectura ecológica incorporan todas estas disposiciones para poder tomar decisiones a la hora de hacer un proyecto, una composición. La elección de un emplazamiento también es otro tema. Poder elegir el emplazamiento más adecuado depende de las necesidades. La conservación del agua, hay que procurar esa conservación del agua, pues no pelearnos con el ciclo natural que tiene el agua muchas veces, porque provocamos inundaciones entonces. La energía, los recursos, la selección de los materiales que vamos a utilizar es otro tema, sobre todo de certificación de las edificaciones. La calidad del medio ambiente. Hay otras cuestiones en lo referente también a la acústica, la seguridad, que bueno, para la seguridad de hoy día pues ya se usa la domótica. La disminución de los riesgos en una ciudad, en una edificación, en un espacio construido, en un espacio urbano. Y los aspectos históricos y culturales. Y pues desde luego la cuestión estética. Entonces, se trata de comenzar a proyectar de afuera hacia adentro. O sea, desde el entorno más alejado, desde el radio más alejado que pueda influir en nuestro espacio, que nos interesa, nuestro espacio arquitectónico, ya sea espacio construido o el arquitecto del paisaje. Es como una jerarquía de capas de protección que tiene la edificación, que en la medida que nos vamos acercando va protegiéndose nuestra edificación, que puede existir un entorno que lo proteja de los vientos, en fin, ir avanzando hacia el interior de nuestra forma construida, resolviendo los problemas y las necesidades. Que por eso hoy ya se habla del edificio enfermo, que puede tener síntomas, que puede provocar la enfermedad de los usuarios. Un síntoma puede ser el frío, que puede ser provocado por las corrientes de aire, que generalmente solucionamos con un sistema de calefacción que demanda bastante energía, pero que puede ser ineficiente. Sería mejor resolver el problema entonces de afuera hacia adentro, reduciendo las cargas de viento, prevenir las filtraciones de aire, tener un enfoque más estructurado y generar múltiples capas de protección de este espacio, por ejemplo. Y luego se pueden entonces crear verdaderos microclimas. Y bueno, aquí en la ilustración vemos podemos ver cómo el entorno rural, el entorno construido va protegiendo, después las especies vegetales que están alrededor, después pues son espacios de transición, espacios exteriores, plazas, en fin. Luego hay barreras construidas y luego después ya es la construcción en sí que tiene su envolvente. Y también existen barreras alrededor del predio y del terreno, pueden existir. Entonces,
También pueden existir escurrimientos por el flujo de agua pluvial en las superficies pavimentadas, ya sea de la ciudad. También existe una sobrecarga del sistema de alcantarillado por lo general, que tenemos ahí entonces esos riesgos de inundación, pero esa inundación llega a la ciudad en forma de inundación, pero ya existió una erosión desde las montañas circundantes, por ejemplo, ¿no? De los espacios naturales circundantes ya existe una erosión a lo largo de todo el cauce de este escurrimiento. Se puede desprender entonces y transportar contaminantes en todo este recorrido, este desplazamiento del agua. También dice, reduce la circulación de aguas pluviales, el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico, para que haya esa recarga de los mantos acuíferos natural a través del suelo, pues se necesita que hayan áreas permeables que pueda absorber el terreno y pues por evaporación suba nuevamente pues, a las nubes, ¿no? Y se vuelva a ver una precipitación pluvial. Entonces, a causa del agotamiento de los mantos acuíferos y sobre todo subterráneos, se reduce entonces esta filtración. Y entonces a través de estas capas superficiales que están en el suelo y en el subsuelo. Otra estrategia para reducir lo que son los escurrimientos de esta escorrentía consiste en facilitar la filtración entonces del terreno, sustituyendo esas superficies impermeables que generalmente tenemos en las ciudades por superficies permeables con baldosas, permeables con asfalto poroso, concreto le llaman algunos proveedores, el hormigón permeable, ahora ya existe hormigón permeable y las superficies vegetales. Entonces también otra forma de reducir esta escorrentía es la retención de estas aguas pluviales, la reutilización para el uso, no requiere agua potable, o sea, reutilizar esa agua de lluvia para el riego, que puede ser utilizada para el riego o para surtir cisternas o inodoros, que no se necesita el agua limpia. Entonces, los objetivos principales para seleccionar un emplazamiento, un contexto para un edificio que presuma ser ecológico, también hay que proteger entonces los lugares más sensibles, los lugares donde permanecemos más tiempo y puede tener una mayor demanda energética. Hay que preservar los espacios sin urbanizar. Entonces, los espacios sin urbanizar también son importantes. Hay que restaurar y reutilizar los espacios ya urbanizados. Hay que reutilizar estos espacios, reducir el impacto, reduciendo así el impacto sobre la flora y la fauna. Promover entonces esa conexión que tenemos con ese entorno urbano, con el entorno rural y minimizar los impactos del transporte en un entorno natural que también genera un consumo energético, el transporte. Entonces aquí tenemos una barrera, por ejemplo, debido a la topografía, aquí vemos las puntas de nivel, en los límites de la propiedad, que sería una capa de protección finalmente por la misma topografía. Y podemos tener otros límites, otra capa sería la capa de esta línea punteada, que dice todo esto que sea de vegetación, otra capa de protección por la vegetación. Y luego otra zona que estamos delimitando es el cuadrado del centro, que ya pertenece al área ya construida en sí. Entonces son varias capas jerárquicas que estamos considerando. Entonces, pues, tenemos que tener una profunda reverencia hacia la naturaleza y una búsqueda del equilibrio entre esas áreas urbanas
y esas áreas no urbanizadas, en vez de pelearnos, ¿no? O separarlo en nuestra comprensión. Tenemos que considerar entonces esas áreas naturales como una reserva para la implantación de nuestros asentamientos humanos. Procurar más el uso de la bicicleta es todo un tema. Y pues la hidrología tiene una conexión muy vinculada a lo que es el suelo. La hidrología local puede contribuir entonces significativamente en el impacto medioambiental de un edificio, causar un impacto en el propio edificio, afectando incluso la calidad del medio ambiente interior. Entonces tenemos que comprender pues el ciclo del agua como una condición del lugar, la vegetación que nos retiene también el agua de la zona. Entonces se añaden a los efectos del edificio sobre el entorno y estos efectos pues sobre una edificación. Entonces, tenemos que comprender todos estos ciclos ecológicos. Entonces, en cuanto a los elementos artificiales, los consumos energéticos, en esta gráfica podemos ver pues que sí hay una gran cantidad de demanda por parte del transporte y de la industria, y de la construcción pues es la mitad, pero resulta que la construcción del edificio solo es el 8% y necesitamos de estas áreas naturales como servicios ecosistémicos, pero también lo que más demanda recursos energéticos pues es el uso y mantenimiento de las edificaciones que representan 40%, es bastante alto de un total de las industrias. El 48% se debe a la construcción, a los edificios, a las edificaciones. Solo el 25% a la industria y el 27% al transporte. Entonces hay ciudades que atienden básicamente la parte del transporte, pero pues habría que atender entonces a los edificios, ¿no? En estos elementos artificiales que contribuyen bastante a la demanda energética. Entonces, los elementos artificiales pues tienen el objetivo de mejorar la calidad del aire en estos ambientes interiores. Entonces se habla de la calidad del aire en el interior del edificio, que es un tema de el edificio enfermo, ¿no? De una evaluación de un edificio. Mejorar la calidad del agua que tenemos disponible, el agua potable. Mejorar el confort térmico. Para eso se hace una edificación, finalmente. Reducir la contaminación acústica, pues creamos un edificio de acuerdo a las necesidades acústicas muchas veces, y mejorar el ánimo de las personas también. Ahí entra la parte de la estética de un edificio. Y pues un edificio no puede existir sin una orientación norte, sur, este, oeste. Y ahí entramos en comunicación con el espacio natural, el clima, la orientación, en fin. Y entonces los edificios dejan una marca de su eficiencia medioambiental a través de las facturas de los consumos energéticos, los suministros de energía que se acumulan a lo largo de los años. Y cada vez se valoran más los edificios en función de esta marca energética, gracias a la eficiencia de las bases de datos que le dan seguimiento al consumo energético de los edificios. Y realizan entonces las comparaciones entre distintos tipos de edificios. Y pues así es, en esto se basa lo que es una certificación LED. Entonces, por ejemplo, en un espacio construido podemos decir, este es el edificio prototipo y en base a ese tipo de edificio podemos hacer una comparación y ver el ahorro energético que mi edificio diseñado, proyectado representa. Entonces, la forma y la función arquitectónica hoy día pues ya no es suficiente porque ahora debe de responder a un nuevo requisito que es el rendimiento. El rendimiento pues
se vincula con sostenibilidad, que sea sostenible. Además de satisfacer estas necesidades de los usuarios y resaltar a la vista los atractivos de la parte estética, la parte del intelecto del ser humano y el espíritu. Un edificio debe tener un buen comportamiento energético a lo largo de toda su vida útil, si no, deja de ser sostenible. Al consumir entonces menor cantidad de energía, pues ahí entra lo que son los materiales con que está hecho, sin dejar de proporcionar confort al interior del edificio y crear esas condiciones adecuadas para garantizar la salud de las personas. Entonces, los edificios pueden ser certificados conforme a algunos estándares existentes en la arquitectura ecológica. Los edificios entonces son grandes consumidores de energía, o bien son contaminantes en otros ámbitos. Y por el contrario, pues se han construido edificios de consumo energético nulo o casi nulo, que sin embargo no están certificados como ecológicos por ninguno de los sistemas de certificación existentes. Entonces, bueno, pues, ¿qué sucede? Entonces, pues varios de estos estándares calculan el ahorro energético respecto a un edificio hipotético que tomamos como referencia, o bien se centran en el consumo energético por unidad de superficie en planta, tomando la forma arquitectónica pues, como algo que viene ya dado como por añadidura. Sin embargo, la forma arquitectónica influye en la incidencia de los rayos solares, en la radiación, en la captación de calor por radiación, y pues sí, influye y puede ser determinante para la absorción del calor o la pérdida por conducción, en fin. Entonces, algunos métodos para proyectar edificios ecológicos plantean un proyecto específico, invierten en mejorar algunos aspectos de la construcción, como muros más gruesos, y que tengan un mayor aislamiento térmico en el envolvente del edificio, que el edificio sea más hermético, que las ventanas energéticamente sean más eficientes, o que tengan un sistema de calefacción de alta eficiencia. Son objetivos concretos ya de ahorro energético que podemos estandarizar o podemos medir y poder sacar un porcentaje de ahorro. Así como los aparatos electrónicos que hoy día compramos, también al edificio ya le podríamos poner una etiqueta de ahorro energético. Al proyectar un edificio tradicional, pues que puede ser mejorado en su uso energético como un nuevo tipo de edificio que satisfaga las mismas necesidades humanas, pero que tenga de objetivo utilizarlo para significativamente tener un menor demanda de energía, pues, o un consumo nulo de energéticos, sin perder de vista los costos, pues es un tema de hoy día de eficiencia en cuanto al espacio artificial, espacio construido. Y pues aquí puede influir una estrategia que puede ser los pavimentos. Si hablamos de los materiales envolventes del edificio, que también pueden ser los pavimentos. Algunos pavimentos absorben la radiación, otros la reflejan y ese reflejo puede caer en el envolvente del edificio, puede caer en los cristales y el edificio puede absorber esa radiación, o puede caer en los muros y el muro absorber ese calor. O podemos tener barreras vegetales que protejan nuestro edificio de la radiación solar en verano, en primavera, y que lo permite, si es un árbol caducifolio, pues que permitan calentar al edificio en invierno. Y son estrategias que podemos hacer al hacer nuestro proyecto de afuera hacia adentro. Entonces, existen requisitos para que un edificio pueda ser certificado como LED, que tenga una certificación LED. Y existen
prerequisitos que no aportan un puntaje, pero que deben de existir. Y el primero es la recepción y verificaciones básicas. Un mínimo consumo energético, tiene que tener contador de energía en todo el edificio y una gestión básica de refrigerantes. Lo que estamos hablando ahí del aire acondicionado. Y los créditos, pues, que tenga una recepción mejorada, que otro que le otorga puntaje, segundo crédito, es la optimización de la eficiencia energética. Otro, el contador de energía avanzado, pues ahí estamos hablando de la domótica. Otro, la respuesta de la demanda. Otro crédito, el quinto, la producción de energía renovable. Ahí estamos viendo lo que es los energéticos. El crédito 6, la gestión mejorada de refrigerantes. Crédito 7, la energía ecológica y compensación del carbono. Ahí está el manejo de los recursos. Esto otra vez. Se cerró la sala, ¿verdad? Bueno, ya se... Ah, no, continúa grabando. Chido.